Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias a Dios por este tiempo, por este día y porque tenemos la oportunidad de llegar a este lugar. Amén. Bueno, aunque no digan amén. ¿Alguien recuerda de qué hablamos el miércoles pasado? Yo ya no recuerdo mucho. Bueno, ese fue el título del tema principal. Algo de lo que hayamos hablado. ¿Recuerdan algo? ¿Alguna frase? ¿Algo? Recuerdo que hablábamos del experimento que se hace con una ranita, que cuando la meten cuando a la ranita la sueltan a una olla de agua hirviendo, la rana reacciona y salta y brinca por su vida. Pero que sin embargo, si a la misma ranita la meten a una olla de agua tibia, la rana va a nadar muy a gusto y va a estar feliz. Pero que cuando le prenden el fuego y se lo ponen a fuego lento, la rana no se va a dar cuenta cuando el agua comience a subir la temperatura, y la rana va a seguir nadando de tal forma que cuando el agua hierve, la rana muere porque no se percata de que el agua fue subiendo de temperatura. Eso más o menos era de lo que hablábamos en la introducción del tema, que realmente fue únicamente el tema, la introducción de lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar del primer tema, y porque hablamos de 5 pecados silenciosos. Hoy vamos a ver el primer pecado silencioso, y este se llama la distracción digital. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la guianza a Dios, vamos a pedir la guianza al Espíritu, para que estemos atentos a la palabra, para que entendamos que la palabra es para nosotros. Que la palabra es para nosotros. Y oramos al Señor. Hermoso Dios, gracias, Padre, por esta tarde, por este tiempo que nos concedes, por la oportunidad, Padre, de venir de nueva cuenta a este lugar, a tu casa, a alabar tu nombre, a bendecirte, a honrarte y también a ser alimentados por la palabra, Dios. Hoy te suplicamos, te imploramos, te pedimos que nos des palabra, que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros sentidos, Padre. Que nos enseñes, que nos guíes, que nos muestres cuándo hemos faltado, de qué manera hemos faltado, y que probablemente lo hemos hecho y no nos hayamos percatado de las faltas que hemos cometido. Guíanos, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente y permite, Padre, que podamos atesorar la palabra y que tu Espíritu nos pueda enseñar algo nuevo el día de hoy, que nos pueda redarguir, que nos pueda corregir, que nos pueda, Señor, hacer entender que para todo hay tiempo, como dice tu palabra. Para todo hay tiempo, Señor Jesús. Añade bendición a la palabra y permite que podamos entenderla y podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La distracción digital. Hablando de temas digitales, ¿qué cosas pueden incluir? ¿Qué aparatos podemos incluir en el tema digital? El celular, una computadora, los videojuegos,
la televisión. ¿Qué más? Un iPad, una tablet, sí, desde luego que sí. Y usted ha hecho memoria así por pura casualidad, ¿cuántas veces al día revisa usted su teléfono? Más o menos, yo creo que para ser conservador, y hablo en mi caso, tal vez unas 30, un rango de 30 a 50 veces es que será posible que revisemos todas esas veces nuestros teléfonos. En lo personal yo creo que sí, y bueno, lamentablemente yo tengo que utilizar mucho mi teléfono y la computadora para desempeñar mi trabajo. Cuando llego a casa lo último que quiero es revisar mi computadora, pero sin embargo el teléfono, a pesar de que ya lo vi todo el día, a veces me llaman la atención porque me dice mi esposa: te estoy hablando. Y yo, ¿perdón? Y yo con el teléfono en mano. Entonces, haciendo más o menos una vista promedio de cuántas veces revisamos los teléfonos, yo diría que de unas 30 a unas 50 veces. Si por cada vez que nosotros, bueno, no voy a utilizar esa frase, pero sin embargo, de las 30 veces que nosotros revisamos nuestros teléfonos, por lo menos el 10% lo utilizáramos, o fuera las veces que nosotros utilizamos para agarrar la palabra y leer la palabra y meditar. ¿Cuántas veces serían? 3 veces, ¿no? 3 veces por día, más o menos en promedio. Y aquellos que miramos el teléfono 50 veces, pues tendríamos que leer 5 veces la palabra, más o menos. De la misma forma, si nosotros buscáramos el tiempo de oración, sería más o menos la misma proporción. Pero ¿cuántas veces buscamos de la presencia de Dios, o cuántas veces dedicamos un tiempo para tener la comunión con el Señor? Honestamente, hermanos, y como dijera el pastor Ernesto Romero Juárez del reclusorio, para vergüenza mía, utilizaba esa frase el pastor del reclusorio, y hoy puedo decir, para vergüenza mía, en este tiempo que me he levantado, y para empezar, he batallado mucho para levantarme a orar en las mañanas. He batallado muchísimo, porque la hora sabrosa del sueño yo creo que es a partir de las 4 o 5 de la mañana hasta las 6, 7 de la mañana, y lo que uno más quiere es acurrucarse y agarrar la cobija y arroparse y acurrucarse. Yo tengo una almohadita que dice mi esposa que algún día me va a tomar foto, porque dice que duermo abrazado con la almohadita. Me acurruco y duermo abrazado con la almohada, y es el tiempo en donde más sabe el sueño. Y honestamente me ha costado mucho trabajo levantarme a buscar o a tener la comunión con el Señor. Pero ¿cuántas veces en el día nosotros tomamos el tiempo para leer la palabra? ¿Cuánto tiempo utilizamos para estar en la computadora? ¿Cuánto tiempo utilizamos para estar en el Face? Ya sea en la computadora o en el teléfono o en la tableta. ¿Cuánto tiempo utilizamos para estar en el Face? Por la misma situación de que me percaté hace como unos 10 años, yo el Face ya no lo uso, ya no me he metido a mi Face, porque es algo que nos atrapa, hermanos, y estamos viendo videos, estamos viendo fotos, estamos leyendo comentarios de todo lo que comparten, de todo lo que suben, de todo lo que se habla, y el tiempo se nos va.
Abran su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 6, para que comencemos a entender qué tanto valor le damos a la distracción digital, que es la computadora, que es el teléfono, que es la tablet, que es la televisión, y obviamente que implica todas las redes sociales. Mateo capítulo 6, versículo 21. ¿Alguien le quiere dar lectura con voz fuerte, por favor? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Hermanos, si de la forma en que nosotros anhelamos estar con nuestro teléfono, con la computadora, estar en las redes sociales, estar revisando y estar publicando o leyendo publicaciones, si de la misma forma nosotros buscáramos la presencia de Dios, las cosas serían muy diferentes para nosotros. Hubo un tiempo en que mi hijo Esdras salió de vacaciones y estaba en casa y amanecía con el teléfono. Se cansaba del teléfono y ¿qué era lo que hacía? Agarraba la computadora. Y hermanos, esa era su vida. Y comía y subía mucho de peso y estaba bien rechoncho mi hijo. Dije, no puede ser que esta sea, y era tiempo de vacaciones, digo, podría entender que lo tomara como una distracción, ¿no? Pero no, y recordé que estudié con un compañero la preparatoria, que él es entrenador de waterpolo, y él mucho nos decía, lleven a sus hijos o traigan a sus hijos a las clases para que tomen la clase de muestra y si les gusta, pues adelante, yo aquí los entreno y los pongo en forma. Y me acordé y le dije a mi hijo, oye hijo, vamos para que tomes una clase muestra de waterpolo. Y luego me dijo así en automático, no me gusta el waterpolo. Y así en automático me contestó. Le dije, bueno, vamos, no pasa nada. Toma la clase de muestra y si no te gusta, pues ni modo, ¿no? Y sí, lo llevé, aceptó. Hermanos, trabajo fue de que tomara la primera clase de waterpolo. De ahí, gracias a Dios, de ahí para acá, mi hijo llegó a pertenecer a la selección de waterpolo del estado de Guerrero. Era tanto el tiempo que entrenaban de 4 a 6 horas diarias. Y mi hijo, pues, por tanto entrenamiento, bajó de peso rapidísimo y se puso en forma y empezó a crecer y se estiró y tenía tiempo, ya se estaba alejando, ya no era prioritario el tiempo que utilizaba en las redes sociales o con su teléfono o con la computadora. Ocupaba su tiempo en otras cosas. De la misma manera nosotros tenemos que dejar de utilizar tanto las redes sociales, tanto el teléfono, tanto la computadora, porque pareciera ser que no es malo, pero hermanos, sí lo es. Yo el miércoles pasado yo les compartía en una ocasión que me invitaron para ir a orar por un hermano a su celda. Y yo pregunto, ¿es malo utilizar el aceite para orar por los hermanos o por los enfermos? No lo es. Pero, ¿cuál fue mi falta? ¿Cuál fue mi pecado? Cuando empecé a buscar el aceite, aquí está, pero voy a agarrar agua también. Cuando empecé a buscar el aceite, hermanos, no lo encontré y empecé a preguntar, ¿y el aceite? ¿Alguien vio el aceite?
Y alguien me dijo, creo que lo tiene el pastor, y fui con el pastor. Pastor, ¿usted tiene el frasquito de aceite? No, hermano, no lo tengo yo. Y empecé a preguntarle a los hermanos y nadie sabía. Y no quería ir a orar por este hermano si no llevaba el aceite conmigo. Y esa fue mi falta, ese fue mi pecado, ese fue mi error, por querer llevar el aceite o por no querer ir a orar por este hermano si no llevaba conmigo el aceite. Pregunta, ¿el aceite iba a sanar al enfermo? Desde luego que no. Entonces, cuando yo empecé a preparar este tema, dije, probablemente me tachen de exagerado por decir que probablemente el teléfono o abusar del uso del teléfono sea pecado. Pero hermanos, hace un año o 2 años yo vi un video donde estaba un adolescente como de unos 14, 16 años. Estaba un adolescente acostado en su cama, estaba endemoniado el joven, tenía los ojos blancos, se torcía y se convulsionaba, y fíjense cómo tenía sus manos el joven. Y estaba convulsionando, los ojos blancos, y el joven parecía que tenía un teléfono en sus manos. No sé si ustedes hayan visto ese video, y me impresionó mucho, hermanos. Y los videojuegos, en el caso de los jóvenes y de los no tan jóvenes, porque conozco personas adultas que se desviven por videojuegos y son maestros y compran y gastan dinero, casi la mayoría de su dinero, en comprar videojuegos o cartuchos de combate o de peleas. Y dijéramos que el día de hoy los videojuegos pues son de animalitos, son de la creación, son de las aves. No, hermanos, ¿de qué se tratan los videojuegos actualmente? De guerra, de muerte, de peleas, de balazos, de ametralladoras. Y esto no es solo para los jóvenes ni para los niños, porque adultos también lo practican y están inmersos en ese tipo de juegos e invierten no solo tiempo, invierten demasiado tiempo en este tipo de actividades. Y escribí una frase, hermanos, que la estuve meditando y tiene mucha razón y hace mucho sentido. Y dice la frase: mientras más cerca estamos del teléfono, más lejos estamos de Dios. ¿Será verdad? Y no solo del teléfono, de la computadora, de las tablets, de los videojuegos, de las redes sociales. Aquí el tema es la distracción digital. Salmos capítulo 4. No, perdón, 84. Salmos capítulo 84, versículo 2. Repito la cita, Salmo capítulo 84, versículo 2. Dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea saber qué ha pasado en la casa de los famosos o quién ganará el Top Chef. Amén. Así dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y hermanos, honestamente, en lo personal, esta oración la veo como muy distante, porque yo me preguntaba, ¿qué tanto anhela mi alma estar en los atrios del Señor o estar en la presencia del Señor? ¿Qué tanta hambre tengo yo de Dios? ¿Qué tanta necesidad tengo de buscar la comunión con el Señor, que a la hora que sea o a la hora que el Espíritu me levante,
yo me levante deseoso y anhelante y alegre de estar en la presencia del Señor y de platicar y decirle: Señor, heme aquí. Y se lo he dicho, y las veces, estas últimas ocasiones que me ha pasado, que el sueño casi me impide despertarme o levantarme para estar en este tiempo, en esta comunión con el Señor, honestamente, hermanos, me ha costado mucho trabajo, de tal forma que yo quisiera seguir durmiendo, y esa es la carne, y la lucha está contra la carne, pero el Espíritu siempre va a estar dispuesto, siempre va a estar dispuesto para que busquemos el rostro y la presencia del Señor. El segundo pecado, conformismo espiritual, que va de la mano con lo que acabamos, con el tema que acabamos de ver, y es consecuencia de lo otro, porque hemos invertido más tiempo en las redes sociales, más tiempo en el teléfono, en la computadora, en la tablet, en los videojuegos, en las redes sociales. Y de ahí viene el conformismo espiritual. La nota dice: este segundo pecado es sumamente peligroso porque se disfraza de sabiduría y nos engaña diciéndonos: Dios te ama como eres, no necesitas cambiar nada. Pero la verdad es que el amor de Dios no nos deja como estábamos. ¿Qué dice? Nos transforma. Y hablando de la transformación, cuando nosotros íbamos al reclusorio, un día estuve mirando fijamente al pastor Ernesto, y para aquellos que tienen la bendición de conocer al pastor Ernesto, el pastor de ese lugar es un hombre que ustedes lo ven bien peinado, bien vestido, bien bañado, bien planchado, bien calzado, bien perfumado. Y así como se ve por fuera, tiene un testimonio. El pastor Ernesto tiene un hambre, un deseo, tiene un fuego que arde en su corazón y lo transmite. Y se contagia. Cuando la primera vez que yo hablé con el pastor Ernesto, cuando yo lo conocí y nos presentamos con él, el pastor empezó a narrar su testimonio, empezó a hablar de lo que Dios hizo con él, de dónde lo sacó, quién era, qué era lo que hacía. Y mientras yo veía al pastor, yo recordaba todo lo que el pastor me había dicho o nos había platicado, de todo lo que fue, de todo lo que hizo, de dónde Dios lo sacó. Y yo veía al pastor y yo decía: no puede ser. O sea, mis ojos no dan crédito a lo que ven después de lo que sé de cómo fue el pastor, cómo vivió, qué fue lo que hizo, de dónde Dios lo rescató y a dónde Dios lo llevó y cómo lo ha transformado y cómo lo ha usado. Y hermanos, el conformismo espiritual nos dice: no te esfuerces. Total, el Señor te ama como eres. Dios nos ama como somos. Que cometiste un pecado, no pasa nada, fue un pecado menor. O sea, el Señor te ama mucho. Y no podemos vivir de esa manera, porque cuando Dios nos llamó, de donde estábamos y nos ha puesto en un lugar, y no hablo de este lugar, hablo del lugar donde Dios lo ha puesto a usted, donde Dios nos ha puesto, sobre todo para lo que nos ha llamado.
cuando nosotros entendemos o cuando nosotros vemos, deberíamos de llenarnos de gozo y de alegría, porque, hermanos, realmente, y voy a hablar en primera persona, ¿quién soy yo, quién era yo como para que el Señor me volteara a ver y dijera: ven? Yo de adolescente, yo no quería saber nada de Dios. Yo quería vivir mi vida loca, quería destramparme. Y yo decía, no solo lo pensaba, yo lo decía: cuando ya sea viejo, que todavía me falta mucho, ¿verdad? Cuando yo sea viejo, entonces voy a buscar a Dios y voy a servirle. Pero, hermanos, mis planes no eran los planes de Dios. Y tuve que pasar, y Dios tuvo que llamarme a través de la prueba, a través del fuego, a través del dolor, del sacrificio. Vaya, me dio unos coscorrones el Señor terribles, como diciéndome: ¿no entiendes por la buena? Te he estado hablando, te he estado llamando y no has puesto atención. Y, hermanos, hasta que el Señor me agarró y me apretó y me ultrajó e hizo conmigo lo que yo no pensé que iba a hacer. De tal forma que un día yo amanecí en un hospital y yo no sabía qué hacía ahí. No sabía por qué estaba hospitalizado. No lo sabía. Y poco a poco el Señor me hizo entender que Él me estaba llamando y que no eran mis planes, eran los planes de Él para nosotros, para nuestras vidas. Y dije: Señor, pues, heme aquí. Y hemos empezado a caminar, y aún sabiendo de dónde nos ha sacado el Señor y lo que ha hecho por nosotros y cómo nos ha perdonado, aún con todo y eso, de repente se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros, y se nos olvida. Y empezamos y volvemos a caer en el conformismo de venir a la iglesia y de convivir, de platicar o de hablar como todo el mundo, de escuchar la música que los demás escuchan, de hablar como los demás hablan. Hace unos meses yo vi la fotografía de un joven con su esposa, que la subió a su estado, y vi la foto y me llamó la atención ver a este joven con un cigarro en la boca. Y sí me sorprendió, porque la historia de este joven fue una historia muy difícil, y él sabe de dónde Dios lo sacó y a dónde Dios lo ha llamado, y sin embargo pareciera ser que él se había olvidado de lo que Dios había hecho por él y de dónde lo había sacado, sobre todo. Y platicando con él me dijo: hermano, me he sentido solo, me he sentido triste, y dice: y honestamente he dejado de congregarme. Le dije: pues es lo último que debes de hacer, porque entre más te alejes, estás más expuesto a las garras del enemigo. Regresa y no olvides de dónde Dios te ha sacado. Y no olvides, le digo, porque ahora ya no eres tú, tienes esposa y tienes hijos. Y ahora no solo te irás tú si es que regresas, sino que te vas a llevar a tu familia de corbata, y ellos van a pagar la consecuencia. Y, hermanos, el caer en un conformismo espiritual nos hace vivir una vida cómoda, de tal forma que decimos: si amanece un domingo nublado y el clima fresco, y uno amanece acostado, dice: qué rica está la cama, hoy no voy a ir, nos vamos a quedar. Prende la tele y vamos a ver la prédica a través de la televisión.
a través del Face. Y hermanos, el no estar, el no congregarse, el alejarse o el comenzar a tomar este tipo de actitudes es comenzar a caer en un conformismo espiritual. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y Romanos capítulo 12 versículo 2. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. El caer en el conformismo espiritual, ¿cuál es la consecuencia de caer en el conformismo espiritual? Ya no leemos la Biblia, ya no oramos, ya no nos congregamos. Y hermanos, hace como unos 20 días o un mes fuimos a Chilpancingo a hacer una diligencia, y por la tarde pasamos a ver a una amiga, una hermana en Cristo, que nosotros la queremos como si fuera alguien de la familia también. Y pasamos a visitarla a su casa, saludamos a su esposo, saludamos a sus hijos, y ella nos compartió una historia de algo que le pasó. Ella es una joven cristiana que yo siempre la he admirado, porque desde su juventud ella ha buscado el rostro de Dios, ha buscado la presencia de Dios, ha buscado estar en oración, ha buscado en alimentarse de la palabra. Y hermanos, como dice la palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Y ella, sin pedirlo, hermanos, ha recibido. Y cuando ella nos compartía esta historia, hermanos, yo me alegré y me estremecí mucho. Incluso todavía ayer o antier platicaba, nos llamó por teléfono, llamó mi esposa para saludarla, y después yo le pedí que me pasara el teléfono porque quería hacerle unas preguntas de una historia, de la historia que nos contó, que nos compartió ese día. Y hermanos, esta hermana es profesora, es una mujer que Dios la ha puesto en un lugar en el magisterio, que le ha permitido ir a varios poblados. Ella tuvo una situación muy grave, muy difícil con un hijo, con el único hijo varón que tiene. Se enfermó de los riñones de tal forma que estuvo en el ISSSTE en la Ciudad de México no sé por cuántos días, y viviendo situaciones difíciles, durmiendo en el sótano, durmiendo en el piso, comiendo lo que podían comer. Y sin embargo ella permanecía fuerte, permanecía firme, permanecía fiel. ¿Y cuántos de nosotros, si estuviéramos en ese lugar, probablemente ya hubiésemos renegado? Tal vez le hubiéramos dicho al Señor: Señor, ¿qué está pasando? Si yo me esfuerzo, si yo busco, si yo oro, si yo leo, ¿qué pasa? Y esta mujer, valiente y esforzada, seguía orando, seguía confiando, seguía perseverando, y el Señor empezó a abrir puertas y empezó a mostrarle. Y empezó a pasar su proceso y comenzó a pasar en su desierto, y gracias a Dios su hijo ya está bien y está sano y está estudiando y ahora lleva una vida normal.
y en su trabajo el Señor le ha permitido compartir su historia, compartir su vivencia, su experiencia de vida a través de su hijo con otras familias. Ella nos contaba que estando en un poblado totalmente católico, ella estaba, es más, ni siquiera ella era la profesora del pueblo, pero sin embargo, por el puesto que ella tiene en el magisterio, ella había ido a una supervisión y fueron a un velorio de un niño de la edad más o menos de 12 o 13 años de este niño, y el niño había padecido de la misma enfermedad que su hijo, pero lamentablemente este niño no fue sanado, no tuvo, ¿cómo decirlo? Porque no podría utilizar la frase, no corrió con la misma suerte. Bueno, más bien porque sus padres probablemente no confiaban en el mismo Dios que esta joven maestra confiaba en el Señor, y este niño cayó en coma. Y les dieron la noticia a la maestra del pueblo, y obviamente nuestra hermana, nuestra familiar estaba con ella, y fueron a la casa a acompañar. Y el niño tenía los ojos blancos, estaba en coma, estaba agonizando el niño, y estaba mal. Ella dice que veía al niño, y el niño de repente tenía espasmos y su cuerpo brincaba, y tenía los ojos blancos y estaba su cuello un poco torcido. Y ella, platicando con la abuela del niño, la abuela le contó una historia de que el niño tuvo un sueño, y que el niño le dijo a la abuela: abuela, soñé que yo estaba en la terminal de autobuses y que se me acercó un hombre grande y me dijo que todo iba a estar bien, que no me preocupara, y me dio 20 pesos para el pasaje. Y nos contaba la historia esta hermana que cuando escuchó eso de la abuela, de inmediato se levantó y fue donde estaba el niño y pidió permiso para orar por el niño. Y ella, haciendo memoria y trayendo a memoria su vivencia, lo ocurrido, lo vivido con su hijo, ella dice que tomó las manos del niño y empezó a orar por el niño. Y empezó a orar en voz alta, y le dijo por su nombre, y le dijo, no recuerdo el nombre, pero le dijo: Cristo te ama, Cristo te va a salvar, el Señor te ama. Dile, dice, yo sé que tú me escuchas. Dile a Dios que tú también le amas. Dile a Jesús que tú también le amas. Y mientras ella le compartía la palabra, ella recordó un versículo y le dijo: el Señor rescata tu vida. No quiso utilizar porque la palabra dice: el Señor rescata del hoyo tu vida, pero no quiso utilizar esa palabra para no ofender a la familia, pero le dijo: el Señor rescata tu vida, el Señor te ama, dile que tú lo amas también. Y cuando ella estaba orando fuertemente por el niño, dice ella que los ojos del niño le volvieron y se enderezó el niño, y su cuerpo dejó de tener los espasmos. Y aquí hay algo que a mí me sorprendió mucho. Dice, nos compartía esta hermana que ella sintió la necesidad de orar por el niño para pedir que el Señor lo levantara y le diera vida. Dice, pero sin embargo algo me detuvo y no tuve, lo confesó, dice, no tuve el valor de hacerlo. Dice, pero ahora ya estando yo en casa, yo creo que si yo hubiera orado para que este niño el Señor lo levantara, el niño se hubiera levantado. Y hermanos, eso lo he traído en mi cabeza y lo he recordado y he pensado mucho en eso. ¿Cuántas veces el Señor no ha deseado
usarnos de esa manera o en otra manera más poderosa, solo porque le buscamos y porque estamos dispuestos a que Él nos use. ¿Cuántas veces el Señor no ha querido usarte, usarme? ¿Cuántas veces el Señor no ha anhelado que nosotros seamos instrumentos en las manos del Señor para que su nombre sea exaltado? Y esta mujer, Dios le ha permitido estar en lugares, en poblados donde no reciben la palabra, pero sin embargo ella ha tenido la oportunidad de compartir y ha abierto su boca y ha predicado, no se ha quedado callado. Y Dios la ha respaldado y la palabra ha sido recibida. Y yo he pensado mucho, hermanos, y yo platicaba con ella antenoche y yo le decía, se llama Lisette, le decimos Lee, le decía Lee, he pensado mucho en la historia que nos platicaste el día que estuvimos en tu casa respecto cuando estuviste orando por este niño. Le dije, yo creo con todo mi corazón que si tú le hubieras orado y le hubieras pedido al Señor que lo levantara y que le diera vida, yo creo firmemente en mi corazón que Dios hubiera obrado de esa manera. Le digo, ¿te imaginas, Lee, que Dios hubiera levantado a ese niño, lo hubiera vuelto a la vida? ¿Te imaginas el testimonio? ¿Te imaginas cómo el pueblo se iba a convertir y se iba a entregar? Y hermanos, yo me alegro mucho por la vida de Lisette, porque es una mujer entregada, es una mujer que busca, es una mujer que ora, que ayuna, que sirve. Ella siempre ha estado en el ministerio de la alabanza, y las veces que yo la he visto ministrar, el Espíritu desciende y no tiene, han sido experiencias muy bonitas el ver cómo Dios la usa y cómo ella se deja ministrar por el Señor y cómo recibe para poder compartir. Y hermanos, el conformismo espiritual nos está matando. Nosotros somos esa rana dentro de esa olla, y toda la distracción digital es el fuego que va subiendo, que va subiendo, que va subiendo, y nos empieza a matar espiritualmente. Y yo le he dicho al Señor, Señor, perdónanos, perdóname, porque ¿cuántos de nosotros, estando en el servicio, estando aquí, no hemos abierto nuestro teléfono para ver un mensaje o para ver una llamada, o para simplemente suena nuestro teléfono y en automático lo agarramos y vemos qué es lo que tenemos estando en el servicio? Estando en el servicio. Ahora, otra trampa de traer la Biblia en el celular, y yo creo que a usted también le ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, hermanos, que diciendo, voy a leer un capítulo, voy a leer la Biblia, y abro la Biblia y resulta que veo que tengo mensajes, y sin darme cuenta abro los mensajes y al final olvidé lo que iba a hacer, y termino viendo los mensajes y termino olvidando de leer la Biblia. A mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, porque esto, viéndose tan inofensivo, si no tenemos el cuidado, nos puede alejar de la presencia de Dios. Inclinen su rostro y vamos a orar. Ay, Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Señor, porque
He invertido demasiado tiempo en el teléfono, en las redes sociales, en la computadora, en la televisión, Señor Jesús. Y sin darme cuenta, Padre, he invertido un tiempo que no me edifica. He invertido un tiempo que me aleja de tu presencia, de tu espíritu. He invertido un tiempo, Padre, que ya no vuelve. Y probablemente, Señor, ese tiempo pudiéramos invertirlo en compartir, en leer, en orar, en buscar más de tu presencia, Dios. No hay duda que tú tienes grandes planes para nosotros, pero sin embargo, Padre, las redes sociales son un estorbo terrible, Padre. Son un cáncer, son un veneno, Padre bendito, y de nosotros depende el que podamos administrar los tiempos, Señor Jesús. Tu palabra dice que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo, Señor Jesús. Y hemos tomado malas decisiones y hemos invertido nuestro tiempo en cosas que no edifican, en cosas que nos alejan de tu presencia, en cosas que no nos alimentan, Señor. No avivan la fe, no avivan el fuego, nos alejan de tu presencia, Dios poderoso. Y pareciera ser cosas inofensivas, Dios, sin embargo tienen gran trascendencia, gran relevancia, Señor Jesús. Perdóname, Dios poderoso, perdona mi falta, perdona mi tiempo mal administrado, perdona mi tiempo mal usado, Señor Jesús. Creo que nadie, Padre, pudiera estar exento de alguna de estas cosas. Enséñanos, redargúyenos a través de tu Santo Espíritu, Padre, que podamos entender el fin de las cosas y que son los últimos tiempos y que el tiempo apremia, Padre, para que compartamos, para que hablemos, para que demos testimonio, Dios. Gracias por la vida de Lisette, Señor, porque tú la usas de una manera muy especial, porque ella puede reflejar la luz de Cristo en su vida, en sus palabras, en su caminar, en su hablar, en su testimonio, Señor Jesús. La gente lo ve, la gente reconoce que es una persona diferente y la gente quiere tener lo que ella tiene. Y gracias porque ha aprovechado el tiempo y las oportunidades para poder hablar de ti, Señor Jesús, para poder orar, para poder compartir, Señor, para poder dar una palabra de aliento, para poder orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu grande amor y tu grande misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén.